Conocer los tipos básicos de cable es esencial para cualquier proyecto eléctrico, sobre todo cuando vamos a hacer la instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable correcto es uno de los primeros pasos más importantes, es decir, escoger el calibre del cable según la aplicación adecuada. Debemos dimensionar bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es un tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor. Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que al ser tan rígido se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes. Son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas. 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos. El siguiente tiene 19 hilos. El siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables. Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG, pero no hemos escuchado sobre el diámetro, la sección. A continuación vamos a mostrar una tabla de la equivalencia, tanto en AWG y milímetros cuadrados. Por ejemplo, el cable número 18 en AWG, su equivalencia eléctrica en sección es de 1 milímetro cuadrado. En lo que es el cable número 16, su equivalente es una sección de 1.5. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el cable número 12 es de una sección de 4 milímetros cuadrados. Como habíamos mencionado anteriormente, de acuerdo al amperaje de consumo, es que se dimensiona el calibre del cable. Ahora vamos a ver una tabla con la cantidad de amperaje que soporta cada calibre de cable. Primero vamos a ver una tabla en milímetros cuadrados. Como nos dice ahí, puede ser alambre o cable. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los cables. Por ejemplo, una sección de calibre de cable de 1.5 que tiene 7 hilos me soporta un amperaje en ducto de 14
amperios. Y acá hay un dato importante, que es el peso. Este peso nos va a ayudar para identificar si el cable es original o falsificado. Esta tabla de acá estamos sacando de los datos técnicos de la marca Indeco. Indeco es una de las marcas más reconocidas o más recomendadas para lo que son cables eléctricos. Así que nos estamos basando en esa marca para hacer esta tabla. A ver, veamos el siguiente calibre de cable, que es de 2.5, igualmente de 7 hilos, un peso de 32 kilogramos y el amperaje que soporta en ducto es de 24 amperios. También tenemos la tabla en representación AWG, es decir, en el número de calibre, número 14, 12, 10. Vamos a ver el ejemplo en el calibre número 14. Nos dice que la sección nominal es 2.1, el número de hilos es 7, el peso 28 kilogramos y el amperaje que soporta es de 25 amperios. Y así podemos comparar o ver sucesivamente, de acuerdo al calibre del conductor, cuánto amperaje me soporta. De forma resumida hemos hecho una tabla y vamos a ver los calibres de cable más usados en una instalación eléctrica domiciliaria y la aplicación que se usa. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 en milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y esto de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de toma corrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario. Normalmente en las instalaciones se tienen tres tipos de cables eléctricos, lo que es la cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase, se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro, el color de cable será el blanco. Y para la tierra, el color del cable es amarillo o verde o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico, tienen un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex.
Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección.